Hola amigos, en esta segunda parte del cálculo de la rentabilidad vamos a ver qué es eso del Time Weighted Return, TWR, o el Money Weighted Return, MWR. Son dos formas de calcular la rentabilidad y aquí lo que vamos a explicar es la diferencia que hay entre una y otra, para que en todo momento sepas, cuando alguien hace referencia a cada una de ellas, a qué se están refiriendo. ¿De acuerdo? Así que vamos a verlo como siempre con unos cuantos ejemplos, empezando desde el principio y entendiéndolo poco a poco. Fijaros que yo lo que hago es que invierto 10.000 euros en el instante cero y no vuelvo a invertir nada. Al final tengo 11.449. Por tanto, voy a poner aquí que yo invierto 10.000, lo voy a poner en negrita, y al final consigo 10.449. Bien, este es el resultado de tener una rentabilidad de un fondo, ¿vale? Estamos pensando que estamos invirtiendo en un fondo del 7% en los 2 años que he tenido esa inversión, ¿vale? La he tenido durante 2 años, cada uno de ellos me ha dado un 7%, luego al final yo tengo como cantidad ahorrada 11.449. Y mi rentabilidad anual no puede ser otra que el 7%, claro, porque si yo he tenido un año el 7%, otro año el 7%, mi rentabilidad media anual de la inversión ha sido el 7%. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Caso 2. Lo mismo, pero en vez de invertir los 10.000 euros al principio y no hacer nada más, voy a meter 5.000 euros al principio y 5.000 euros al principio del año 2, es decir, al final del año 1. Todo con la misma rentabilidad, ¿vale? Fijaros, mi rentabilidad es exactamente la misma, un 7%. En este momento lo que voy a hacer es referirme al vídeo anterior, por si tenéis dudas de cómo se calcula, pero veis cómo yo calculo el valor acumulado y al final mi 7% de rentabilidad es la misma, como no puede ser de otra manera, porque todos los años tengo la misma rentabilidad. Pero lógicamente aquí no voy a tener la misma cantidad de dinero, porque 11.449 se ha producido por haber invertido 10.000 euros al principio, aquí solamente tengo 11.074 porque no invertí desde el principio. Invertí 5.000 al principio y 5.000 a mitad, digamos, de los 2 años de que voy a tener la inversión. Por lo tanto, mi rentabilidad anual, como veis, es la misma, pero mi capital ahorrado, lógicamente, es distinto. Eso no tiene, espero, ninguna duda. Pasemos a un caso, caso 2, el mismo caso, pero ahora fijaros que voy a plantear que en un año la rentabilidad del fondo sea positiva en un 12% y la rentabilidad del fondo en el segundo año sea negativa del menos 5%. ¿Vale? Yo, por lo tanto, cuando invierto 10.000 de golpe, voy a conseguir 11.200 el primer año para el 12% y voy a perder 5%, me da como resultado global 10.640 en negativo, ¿vale? Bien, si lo hago de forma escalonada, 5.000 euros al primer año, 5.000 euros al principio del segundo, lo que voy a obtener es que solo el 12% se va a activar sobre los 5.000 primeros, mientras que los 10.000 van a rentabilizarse al menos 5% porque se ha invertido un poco más tarde. Por lo tanto, mi resultado es bastante peor, es 10.070 euros. Y solo y simplemente porque he invertido en momentos de instante distintos, ¿vale? El resultado de mi rentabilidad aquí es un 3,15, tal como sabéis calcular vosotros, espero, y aquí un 0,47. Es lógico, yo aquí en esta media ponderada estoy más tiempo invertido al 12 que al menos 5 y por lo tanto me sale 3,15. Mientras que aquí solamente invierto al 12 5.000 euros, porque después los 10.000 ya está al menos 5%. La media, mi rentabilidad sale del 0,47. Y sin embargo, fijaros que estamos hablando del mismo fondo. Estamos hablando del mismo fondo. Por lo tanto, aquí es donde aparece el concepto de
time weighted return o money weighted return. En el fondo, ellos no quieren tener en cuenta si tú has invertido antes o después. Si tú calculas la rentabilidad del fondo, debes aislar la parte de tus aportaciones de dinero para calcular la rentabilidad del fondo. ¿Vale? Entonces, para ello hacemos el ejemplo siguiente. Bueno, aquí os pongo el cálculo alternativo, como estuvimos viendo en el vídeo anterior, donde mediante la fórmula TIR no periódica yo calculo mi rentabilidad. Fijaros que aquí mi rentabilidad es menos 10 de cash flow, aquí, más 10,640 de cash flow positivo, aquí, total, me da un TIR no periódico de 3,15%. Mientras que aquí los cash flows se dividen en menos 5 y el resultado final es peor, 10.070, mi TIR es del 0,47. En este caso lo que he hecho ha sido invertir la rentabilidad, es decir, al principio pongo el menos 5% y el segundo año el 12%. Y aquí exactamente igual, ¿vale? Resultado, pues mi resultado aquí, cuando yo invierto de golpe los 10.000 euros, es exactamente el mismo, 3,15. Me da igual que sea antes o después, mi resultado global es del 3,15%. Sin embargo, cambia mucho cuando yo calculo la rentabilidad de mi aportación de 5.000 euros un año y 5.000 euros al año siguiente. ¿Por qué? Pues porque ahora la parte negativa la pillo, digamos, con menos cantidad invertida y la parte positiva la pillo con más rentabilidad, con más cantidad invertida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado es 6,01. Aquí os dejo el ejercicio como sería utilizando TIR no periódico para que vosotros lo hagáis, si queréis, como ejercicio. ¿Vale? Bien, pues visto la influencia que tiene que tú metas el dinero antes o después en un fondo que te va a dar la misma rentabilidad, vamos a ver un ejemplo para entender lo que es el Time Weighted Return y el Money Weighted Return. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con este ejemplo. Vamos a tener aquí una serie de fechas donde yo voy a valorar mi fondo de inversión, ¿de acuerdo? Fijaros que al principio tengo 50.000 euros, el 1 de enero del 22 y el 3 de marzo del 22, que es lo que pongo yo aquí, valor final, estos 50.000 euros se han convertido en 49.800 euros. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál ha sido mi rentabilidad en ese periodo? Pues en ese periodo ha sido, fijaros, yo he obtenido 49.800, le resto lo que había invertido y lo divido por lo que había invertido, de tal manera que a mí me sale que he perdido un 0,40%. 0,40%. Es decir, que en el interín entre el 1 de enero del 22 y 3 de marzo del 22 yo pierdo un menos 0,40%. Ahora voy a calcular el siguiente. Pero claro, aquí lo que ha ocurrido es que el 3 de marzo del 22 yo saqué 1.000 euros, con lo cual no es justo que aquí se valore esta cantidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues aquí lo que tengo es que, fijaros, poner al principio del periodo tengo lo que terminó en el periodo anterior, 49.800, más lo que yo haya podido aportar o en este caso retirar del fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tenía al final el 3 de marzo del 22 49.800 y ese día retiro 1.000 euros, yo parto del 3 de marzo del 22 con 48.800 euros. ¿Vale? Y eso me da un valor final de 52.500. Bueno, pues ahora vuelvo a hacer este cálculo y en ese interín de fechas, entre el 3 de marzo del 22 y el 7 de agosto del 22, yo consigo un 7,58%. Y esto lo puedo arrastrar hasta el final, es decir, yo aquí voy a tener en cuenta la cantidad con la que termino el periodo y le voy a sumar las cantidades que voy a aportar para calcular estrictamente lo que el fondo ha rentabilizado. Entonces, copio hasta el final. Y ya veis cómo cada uno de los periodos de tiempo ha tenido una rentabilidad distinta.
Y por último, para calcular cuál es mi rentabilidad del fondo sin tener en cuenta el dinero, solamente el tiempo, ¿vale? Lo que hago es que aquí pongo la cantidad que he recibido, porque es el primero, y en el segundo lo que voy a hacer es más, abro paréntesis, 1 más el interés que he generado en el primer periodo por 1 más el interés que he generado en el periodo en el que estoy. Si a eso le resto menos 1, me da la rentabilidad acumulada de mi fondo en esos 2 periodos. Repito el proceso porque es multiplicar 1 más I del periodo anterior por 1 más I del periodo en el que estoy calculando. ¿Vale? Le resto menos 1 y eso me da mi rentabilidad acumulada. A partir de ahí arrastro y me da efectivamente el 35,54%, que es la rentabilidad que yo he obtenido desde el 1 de enero del 22 hasta el 4 de mayo del 24. ¿Vale? He obtenido un 35,54%. En definitiva, he ido sumando las rentabilidades de cada uno de los periodos, ¿vale? O mejor dicho, la he ido multiplicando, porque es capitalización compuesta, yo voy multiplicando por 1 más la rentabilidad anterior para que me dé la rentabilidad total, ¿vale? Bien, y aquí voy a hacer un ejercicio un poquito más complicado, pero bueno, os lo dejo también como punto a investigar por vosotros. Si yo quiero esta rentabilidad que está calculada desde 1 de enero del 22 a 4 de mayo del 24, es decir, 2 años y 3 meses, ¿de acuerdo? 2 años y 4 meses, se ha calculado el 35,24. ¿Cómo paso eso a un TIR, que es un TIR anualizado? ¿Cómo lo paso a años? Pues digo, más 1 más el tipo de interés que estoy calculando y lo voy a elevar a 365 partido, y aquí voy a restar el número de días que tengo desde el 4 de mayo al 1 de enero del 22. De tal manera que yo pongo en el numerador 365, que son los días que tiene el año, y abajo todos los días que han transcurrido desde el 1 de enero del 22 al 24, que puedan ser, pues 2 años son 700, más 3 meses, 790 o por ahí, pueden ser el número de días. Si queréis, ahora lo calculamos en una celda aparte, el número de días que han transcurrido. De tal manera que yo quiero anualizar mi tasa interna de rendimiento, 365 partido los 790, le voy a restar menos 1 como siempre y me va a dar, ¿veis? La tasa anual, ¿de acuerdo? La tasa anual. Por curiosidad, porque por si queréis verlo, si yo resto a esta fecha, le resto la fecha de 1 de 22, me va a dar en formato fecha, os lo adelanto porque este es un pequeño fallo que tiene la Excel, ¿veis? Me da formato fecha, pero yo simplemente lo cambio a formato número. Y aquí tenéis, han transcurrido 854 días entre el 1 de enero del 22 y el 4 de mayo del 24. ¿Vale? ¿Y cuál sería el TIR de la Money Weighted Return? Es decir, mi rentabilidad personal teniendo en cuenta mis aportaciones. Lógicamente, esta es personal porque aquí el fondo no puede tener en cuenta tus entradas y salidas de caja. Entonces aquí lo que hacemos, y ya lo hemos explicado en el vídeo anterior, esto sería un repaso, sería considerar el cash flow menos, aquí serían los 50.000 que yo aporto, recordad que va con menos delante, aquí sería menos, y aquí ya me voy al cash flow, y esto lo arrastro hasta el final. Y por último, aquí, ¿cuál sería el cash flow positivo que tengo que poner? Pues lo que tengo ahorrado en el último momento, el 4 de mayo del 24, que sería este de aquí, ¿vale? Y por último, calcularíamos nuestro TIR no periódico, que sería, os recuerdo, pues insertar una función TIR no periódico. Vamos a ver si nos permite ver esto. Aquí, TIR no periódico. La insertamos, en valores ponemos
el cash flow que hemos tenido y en fechas ponemos la fecha en los que hemos realizado dicho cash flow. Le damos a correcto y nos da una TIR del 12,10%. ¿Veis? Tengo un TWR del 13,88, un Money Weighted Return, un MWR del 12,10. Y me diréis, ¿por qué sale diferente? Claro que tiene que salir diferente. De hecho, estamos calculando dos conceptos distintos. En el primero no estamos teniendo en cuenta nuestras aportaciones, en el segundo sí las estamos teniendo en cuenta. Si estudiáis un poco el momento en que hemos hecho las aportaciones, os daréis cuenta que lo hemos hecho peor que el fondo. ¿Por qué lo hemos hecho peor que el fondo? Y por eso sale una Money Weighted Return más pequeña. Pues porque cuando nosotros hemos retirado dinero es cuando el fondo más y mejor se ha comportado. Por lo tanto, hemos desperdiciado en algunos puntos temporales, hemos desperdiciado rentabilidad al sacar dinero cuando mejor se comportaba el fondo, o al contrario también hemos metido dinero cuando peor se ha comportado el fondo. Esa mezcla de ambas variables hace que el fondo pueda decir que él tiene una rentabilidad del 13,88, mientras que yo, si calculo la rentabilidad, la mía personal, la Money Weighted Return, la que entiende, o sea, la que tiene en cuenta el dinero que yo he invertido, entonces la rentabilidad es menor. Pues bien, hasta aquí la explicación de la diferencia entre TWR y MWR, para que sepáis cómo calcularla. Yo entiendo que la MWR es la que vosotros os va a importar más porque es la que vosotros vais a conseguir metiendo y sacando dinero y teniendo en cuenta esa entrada y salida de dinero, pero que cuando veáis el TWR de un fondo de inversión sepáis a lo que se está refiriendo, porque lo que está aislando es la influencia que puede tener que tú metas o saques dinero en malos o buenos momentos del fondo de inversión. Pues nada, hasta otra.